¿Cómo Hola, están? buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pierre. ¿Cómo está? Bien, bien, acá, tranquilo, con un poco de frío nomás, pero bien. Me había olvidado de la reunión, disculpa, pero estaba con la laptop en... No importa. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Alonso Bolaños y mis compañeros queríamos hacerle unas preguntas para esta entrevista. Dale, cuando quieran. Bueno, una preguntita antes que era, ¿cómo le gusta que le digan señor o joven? Solo dime Pierre, está bien. Todavía no me siento señor, pero creo que ya no soy joven tampoco. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿por qué, por qué incluyes jergas peruanas en sus libros en general? Creo que contar una historia tiene que ver también con reproducir cierto tono y mis personajes son personajes que en la vida real dirían lisuras de vez en cuando, yo mismo las digo, hablarían con jerga, entonces me parece que copiar su lenguaje natural es una forma de hacerlos verosímiles. Entonces, por eso, creo que una de las ideas más extrañas que tiene la gente a veces es que es como si la literatura fuera esa señora formal, que hay que tratarla con mucho respeto, y que es una señora aburrida, que nunca dice malas palabras. Y la literatura no es eso, la literatura parte de la vida y la vida es así. Entonces, por eso utilizo a veces lenguaje altisonante, ¿no? Mm, ok. La siguiente pregunta, ¿cómo usted escribió el libro Un hombre feo y en qué se inspiró en la última historia? Bueno, Un hombre feo, que justo lo tengo acá, que fue mi primer libro de cuentos, no es que lo planeé exactamente, es decir, no había pensado escribir precisamente Un hombre feo, simplemente empezaba a escribir cuentos sueltos sin pensar que algún día iban a ser compilados en un libro, ¿no? Hasta que un día tuve tantos textos escritos que mis amigos me dijeron, deberías ya publicarlos, porque ellos me leían en blogs, me leían donde yo los publicaba, y decían, deberías convertirlos en un libro, y los llevé a una editorial, y ellos me ayudaron a escoger los mejores, y armamos este que se llama Un hombre feo, porque además todos los cuentos trataban un poco de personajes que se sentían un poco feos, pues, ¿no? Y venía además con unos dibujitos de hombres feos en la parte de atrás. Ujú. Y creo que es toda mi etapa creo que este libro describe todos mis 20 años, como desde los 17 hasta los 27, cuando uno anda un poco extraviado en la vida. Y el último cuento del que hablas, Golfi, habla de justamente, creo que es el más biográfico, que es de una mañana en que me despierto completamente perdido en la vida, sin dinero, y lo único que me queda en mi casa es una cadenita que yo creo que es de oro para venderla y comer algo. Y cuando voy a venderla resulta que es una cadenita de oro Golfi, que es fantasía y no, no vale nada. Y no, no puedo conseguir ni siquiera comida con eso. Y es un cuento sobre eso, creo que es un libro que habla sobre este momento de la vida, que son los 20 años en que uno está extraviado. Justo yo pensaba lo mismo, por eso puse esta pregunta. Muchas gracias. La siguiente es, ¿usted qué hubiera hecho en el caso del padre en el libro Michael? Es la, Lo, Me pareció muy ingenioso que el papá le diera un pollito en vez de un gallo. Pero ¿te refieres al papá de mi amigo o al papá de los el, Saldarriaga? el amigo, o sea, cuando le dio el pollo, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Le hubiese dado un gallo de pelea o no le hubiera dado nada? No, no, no. Además no me gusta la idea de que los animales se peleen. En realidad, pese a que me gusta mucho El Caballero Carmelo, que es uno de mis cuentos favoritos, me daría mucha angustia ver pelear a dos animales. Así que no, no me dedicaría a eso ni le daría a mi hijo un gallo para que pelee. Mm, ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo se sintió sacar su primer libro? Esa sí me la hizo, pero bueno, si quieres la respondo de nuevo. Disculpe. Si lo podría Eh, hacer de nuevo, por favor. sí, ok. ¿Cuál era la pregunta? Se me olvidó. ¿Cómo se siente, no, cómo se sintió al sacar su primer libro? Ok, me sentí muy feliz. Como le contaba a ellos, es como tener un grupo de gente cautiva, secuestrada, como si fuera una prisión, tus pensamientos y tus emociones, y publicar un libro es como liberarlas, como poder gritar, ¿no? Hay un verso que a mí me gusta mucho de un poeta justo trujillano como ustedes, que se llama Lizardo Cruzado, y él dice, si me gusta
escribo, él dice, Lizardo Rosado dice, escribo porque me gusta el silencio, si no gritaría, ¿no? Yo siento que a veces escribir es como gritar de alguna forma, pero sin llamar la atención con la bulla, ¿no? Digamos, es un grito. Entonces, cuando uno, lo que es más o menos publicar un libro es lo mismo que uno siente después de gritar, ¿no? Te sientes liberado, sientes que has sacado a lo que tenía que ser mostrado al mundo. Muchas gracias. Ahora, quien continuaba después de mí, por favor. Bueno. Buenas tardes, señor Pescador. Buenas tardes, señor Pierre Castro. Le voy a hacer unas preguntas. Comienzo. ¿Es necesario viajar para poder escribir? Es necesario viajar para poder escribir. Yo he viajado, he tenido la suerte de haber viajado, pero no creo que sea obligatorio. Una de las cosas más bonitas de la literatura es que hay tantos escritores y escritoras que cada uno puede brindar como una visión del mundo. Hay escritores que nunca salieron de la ciudad en que nacieron y que son grandes escritores, ¿no? Sin duda viajar a mí me dio una experiencia maravillosa, como por ejemplo cuando regresé de Brasil, atravesé el río Amazonas y esa historia de atravesar en un barquito 7 días el río Amazonas, que es uno de los ríos más caudalosos y grandes del mundo, dejó que yo creara un cuento hermoso. Pero no creo que sea necesario. Kafka decía que si uno estaba en su casa y observaba bien el mundo, la vida se iba a revelar ante nosotros, solamente que uno tenía que tener una mirada acuciosa, atenta, ¿no? Dispuesta a descubrir. Creo que el mundo es tan complejo y la vida cotidiana misma es tan rica que uno podría escribir una novela sobre un hombre que va al mercado, como otros hombres han escrito sobre guerras, ¿no? Sobre guerras que demoran 100 años. Eh, Segunda pregunta. ¿Qué es lo más importante al hacer una historia? ¿Qué es lo más importante al hacer una historia? Ah, ¿sabes? Estaba comentando con mis alumnos de guión, hablábamos sobre hace cuánto el ser humano cuenta historias. El ser humano cuenta historias hace 80.000 años. Las ha contado junto al fuego, cuando todavía vivía en las cavernas, para protegerse, para transmitir información. De repente había una chica de las cavernas que le decía a otro hombre de las cavernas que por allá había visto una bestia salvaje y que tenían que cuidarse, ¿no? Ahora también contamos historias sobre el COVID y por eso eso nos ayuda a protegernos. Yo creo que las historias como transmiten un conocimiento y creo que me estoy yendo en flor. Yo siempre trato de ser consciente de la otra persona que está leyendo mi historia. Yo no narro ya para mí. Yo estoy tratando de que la otra persona se conmueva. Cuando yo escribo un cuento, siento que en mi mano tengo el corazón de otra persona y que puedo apretarlo hasta que esa persona llore o se ría. Entonces, mi cuento es como una mano que puede estrufar un corazón. Y creo que esa capacidad de conmover es algo que uno tiene que tener presente cuando escribe. Ya. Tercera pregunta. ¿Qué tan necesarios son los memes en la literatura? ¿Necesarios los qué? Los memes, los memes. Los memes. Necesarios no creo que sean necesarios. Casi nada en la vida es necesario, pero yo utilicé en una época los memes con mis alumnos para que ellos analizaran, los mandé a leer La ciudad de los perros y a que crearan memes sobre lo que habían entendido, ¿no? Utilizando los personajes como material de los memes. Y ellos lo hicieron. Y creo que la literatura ahora se está abriendo a diferentes formas y que el lenguaje que ustedes utilizan en las redes podría algún día fusionarse a la literatura, como que algún poema, por ejemplo, de repente pronto podría incluir emoticones, ¿no? O estas pequeñas palabras nuevas que creamos en los chats como LOL o no sé. No, quién sabe. El lenguaje es una cosa que siempre está cambiando y variando. Así que de repente algún día encuentras por allí una novela que tenga memes. Pero no creo que sea obligatorio, digamos.
Solamente que la literatura es algo que muta con la gente y con los tiempos. Ya. Eh, Cuarta y última pregunta. ¿Ha escrito una historia que no le haya agradado al público? Claro, de todas maneras, ¿no? Siempre hay cuentos que no funcionan. O sea, yo tengo como 3 libros, pero tengo en mi closet una pila gigantesca de papeles de cuentos que nunca salieron a la luz, o que salieron a la luz y a la gente les gustó un poco, pero que no fueron la gran cosa, ¿no? O que yo mismo no los publiqué nunca porque me di cuenta que no valían la pena, ¿no? Es como uno cuando escribe tiene que ser consciente de que no todo lo que creas es maravilloso. Igual que un basquetbolista sabe que para encestar una canasta tiene que equivocarse 30 veces, ¿no? Solamente que, sí, pues a veces creo que hemos satanizado el fracaso, pero el fracaso es normal. Yo he escrito muchos cuentos que han sido muy malos, pero es parte del proceso para escribir cuentos buenos. Vale. Esas fueron todas mis preguntas. Ahora le paso con mi amiga Danitza. Ok, Aldo, Ya, ya, muy buenas tardes, ya. Así me órale. gusta que... bueno, yo les voy a hacer 4 respectivas preguntas. Y, pues, la primera es, ¿por qué le gusta dibujar dibujos animados? O sea, ¿en qué se inspira? Ah, me gusta, no, a ustedes también imagino que les gustaban los dibujos animados desde cuando, o sea, hasta ahora, ¿no? Yo creo que incluso mis series favoritas de ahorita son series animadas. Por ejemplo, Rick and Morty, BoJack Horseman, Big Mouth, The Midnight Gospel, muchas de las, ahora veo Archer, ¿no? Muchas de mis series favoritas son dibujos animados. No sé, es como me remiten a una infancia y ahora además se han vuelto muy profundos, con un humor muy curioso. Y yo creo que como mi primera gran escuela de narración fueron los dibujos animados. Así que yo intenté incluir, digamos, parte de esta magia que traen los dibujitos a mis libros, ¿no? Y por eso mis libros siempre tienen como ilustraciones mías. ¿Y cuál fue su dibujo favorito? O sea, su dibujo animado favorito. Ya. ¿Cuál fue mi dibujo favorito cuando era niño? ¿Saben? Cuando Sí. yo era niño, porque yo nací en el 79, entonces yo era niño durante la primera mitad de los 80s, y en esa época daban unos dibujos animados de los Beatles. ¿Conocen la banda Los Beatles? Una banda de Inglaterra. Ya, pero salían los Beatles animados, ¿no? Y salían Ringo, Paul, John y George viviendo aventuras. También había otro que me gustaba mucho que se llamaba La Gata Loca. Y la gata loca era una gata que estaba enamorada de un ratón que se llamaba Ignacio, y Ignacio le tiraba ladrillazos en la cabeza. Y ella le gustaba que le peguen un ladrillazo en la cabeza y se enamoraba más cuando le pegaban. Y era muy terrible, porque ahora me doy cuenta que normalizaba la violencia, pero era muy divertido en esa época. Hoy en día no hay aquí esos dibujos. No, pero también hay buenos dibujos ahora. Sí, son más chéveres. Pues, sí. Qué dibujos le gustan a ustedes? Bueno, a mí nunca he tenido uno en específico, pero sí me han gustado varios. No sé a mis compañeros, la verdad. Bueno, en mi caso ha sido un show más que lo he vuelto a ver y pues he visto cosas que no había visto antes y me ha gustado más la serie. Sí, son geniales. O sea, hay una cosa que a mí siempre me pasó, que muchos adultos consideraban muchas de las cosas que yo hacía como cosas de alguien inmaduro, como la gente suele asociar, por ejemplo, a los dibujos animados a la niñez, o el humor, por ejemplo, como algo que se opone a la seriedad. Pero yo creo que el humor es algo que uno debe tomar muy en serio, porque el humor es lo que nos permite sobrevivir a la vida. Es decir, si uno no se riera y uno no hiciera memes sobre las desgracias que nos pasan, sería muy agobiante soportar la realidad, ¿no? Entonces el humor está allí para que no nos matemos, para que no nos volvamos locos. Y no puede haber nada más serio que eso. Hay una canción de ¿cómo se llama? De Caetano Veloso, en la que él dice: respeto mucho mis lágrimas, pero respeto mucho más mi sonrisa. Y
Eso me pareció como muy bonito, porque está bien, es como la alegría y la capacidad de reírnos, porque eso es casi una de las pocas cosas que nos sostienen. Sí. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo usted se inspiró en el cuento Abre la puerta? Algo así se llama. Abre la puerta, papá. Si uno no sabes, es raro el germen de cada cuento, ¿no? Sabes que García Márquez tiene un cuento que se llama La luz es como el agua, en el que unos niños inundan su departamento con luz, ¿no? Y ese cuento se le ocurre a García Márquez porque él a un día se le va la luz y llega el gasfitero, perdón, se llega el electricista y empieza a arreglar, ¿no? Y García Márquez está junto a él y le pregunta, oiga, ¿cómo funciona la luz? Y el tipo, el electricista le dice, la luz es como el agua, uno abre el caño y sale. Y esa imagen, esa frase simplemente que le dice el electricista, la luz es como el agua, uno abre el caño y sale, le dio a García Márquez la idea de un cuento que se llama La luz es como el agua, ¿no? Donde los niños rompen los focos y la luz sale como un chorro de agua que inunda el departamento. El cuento Ábrele la puerta, papá, se me ocurrió precisamente porque un día mi papá estaba tocando la puerta, porque yo vivía en Lima, pero mi papá siempre vivió en Piura, entonces a veces venía a visitarnos y abría la puerta, ¿no? Pero justo el día que llegó mi papá, el día anterior nosotros habíamos hecho una gran fiesta y la casa estaba llena de botellas de cerveza, ¿no? Gente dormida en el sillón, todo hecho un desmadre, ¿no? Y yo tenía muchos nervios de abrir la puerta y que mi papá viera que yo vivía como un salvaje, ¿no? Y me demoré en abrir la puerta. No me demoré tanto como en el cuento, digamos, que parece que lo tengo afuera de la casa como media hora. Pero a veces el tiempo se dilata, digamos, en la cabeza de un escritor. Entonces, eso que ocurrió en un minuto que yo me demoré en abrirle la puerta a mi papá porque estaba nervioso, hizo que el cuento se albergara en ese minuto y que lo expandiera a 30 minutos, ¿no? Como que en la literatura cabe media hora o cabe un año entero en un minuto. En eso se inspiró entonces. Sí, se inspiró en una historia real, sí. Ya, la tercera pregunta es, ¿alguna vez usted se ha arrepentido de un cuento, de un libro que usted ya había sacado o ya había escrito? Claro, no sé si arrepentirme es la palabra adecuada, sino más bien como uno siente como vergüenza a veces. Es como cuando uno, no sé, pues es como estar, te has tomado unas chelas o has estado escuchando canciones románticas y de pronto llamas a tu ex y luego dices, ¿por qué tuve que hacer esa cosa tan horrible? ¿Y por qué tuve que revelar lo que siento? ¿No? Ya, es lo mismo. Cuando publicas un libro, cuando yo publiqué Un hombre feo, después dije, lo leí un poquito y me dio vergüenza que esto que yo había escrito estuviera en el mundo, en las manos de tantas personas. Eso me daba nervios, pero yo no pude releer mi propio libro hasta mucho tiempo después, porque me daba un poco de vergüenza saber que yo había contado eso. Porque de alguna forma, como tus cuentos revelan algo de ti, ¿no? Revelan quién eres tú. Es como cuando tú escoges, por ejemplo, una canción para poner en una fiesta te da un poco o sea, lo piensas mucho porque sabes que la canción que tú escojas dice algo de ti, ¿no es cierto? Ya, pues es mucho más, ese sentimiento es mucho más fuerte cuando uno cuenta un cuento, porque cuando tú escribes un cuento, ese cuento es como tu bandera, es como que revela una parte de tu alma. Entonces te da nervios, evidentemente. Parecía como temblor, disculpen. Y, y sí, pues no, pero después ya con el tiempo uno se reconcilia. Yo ahora ya digamos, me da gusto haberlo escrito. Ya le tengo cariño ya, ¿no? Pero tuve una época en que no podía abrirlo. Está bien. Y la última pregunta es, ¿hay algún cuento que a usted le guste o es su favorito el que usted haya escrito? Sí, por suerte tengo algunos que me gustan más. Creo que son esos cuentos en los que uno siente que consiguió decir lo que quería decir. A mí me gusta uno que se llama Las esquinas rotas, que es de mi último libro, en el que hablo
de cómo es un cuento que trata que empieza cuando una alumna me llama para preguntarme qué libro puede recomendarle a un amigo que está triste, ¿no? Y yo reflexiono sobre la tristeza, ¿no? Y cómo a veces uno no puede huir de la tristeza, sino que simplemente tiene que darle cabida a la tristeza y aceptar que la tristeza es parte de la vida y que dentro de la tristeza también hay como pequeños destellos de alegría, ¿no? Y que negarse a ella es absurdo, porque la vida está hecha de alegría y de tristeza. Bueno, sí. Y bueno, esas son todas nuestras preguntas en realidad. No, ¿Ya? espero no le hayamos quitado mucho tiempo. No, no, de nada. Ha sido siempre un gusto conversar con ustedes. No te preocupes, Aldo, leí tu mensajito en Messenger. Yo también, yo sigo siendo un muchacho nervioso, aunque parezca lo contrario. Toma tiempo, pero Pensamos que un escritor siempre es liberal. No pensamos que es nervioso. Eso. qué chévere que Gonzalo les haya mostrado mis cuentos, qué paja que los hayan leído. Me alegra mucho. Muchas gracias por sus preguntas. Me han gustado. De nada. Y para terminar, ¿nos podría leer un cuento de usted? Claro, ¿no? Sí, podría leer alguno. Uno chiquito si quieren para que no. A ver, déjenme escoger. ¿Tienen alguna preferencia o escojo yo? Cualquiera, cualquiera. El que más le haya, o sea, el que más esté de acuerdo a nosotros o a lo que estemos haciendo a lo mejor. Ok. Ya, no sé, este cuento casi no entra en el libro. A mí siempre me pareció un poco raro. O sea, lo escribí primero como un post en uno de mis blogs y lo subí y nunca pensé que fuera a convertirse en un cuento, pero lo incluimos al final como un cuento. Y como es un cuento de colegial en el que yo hablo como si fuera un colegial, me gustaría leerlo porque ustedes están en tercero, creo, ¿verdad? En tercero. Exacto. Y ese se llama ¿Qué escribiría yo hoy sentado en mi carpeta? Y con 10 años. Eh, bueno, ese es de un niño más chivolo, no es como que está en sexto de primaria probablemente. Dice así, vieja, es como una carta a una mamá, a mi mamá. Vieja, te escribo a ti porque no tengo amigos, salvo por un grupo de desquiciados que me persiguen a la hora del recreo y de los cuales nunca sabrás. También te escribo a ti porque eres bonita y tienes esos ojos verdes aceituna que me hacen olvidarme de lo feo del mundo y me dicen, háblame, hijo, cuéntame qué pasa, cómete una naranja. Yo pienso que tú debes haber sido linda desde chiquita y seguro que en tu colegio también había otros animales como estos que se te acercaban y te invitaban porquerías en el kiosco. Nada más de pensar en eso me da ganas de salir a reventarlos a patadas. Pero mejor no. Mejor te cuento que el otro día llegaron al colegio unos señores que vendían Transformers. Trajeron de todos los modelos, Autobots, Decepticons, Dinobots e Insecticons. Yo me compré un Constructicon y a Bumblebee, que es el más pequeño de los Autobots. Vieja, seguro que tú no sabes qué coñazo es un Autobot o un Insecticon, así que he de explicarte. Los Autobots son los buenos y los Decepticons son los malos, y todo el tiempo andan reventándose a cuetazos. Los Dinobots también son buenos, pero a veces se achoran porque son medio bestias. Los Insecticons son unos sin tierra que no creen ni en su madre. En mi salón todo el mundo se compró Insecticons y Decepticons, así que luego andaban tratando de caerles encima a mi Constructicon y a Bumblebee. Yo agarré a Bumblebee y lo estrellé con todas mis fuerzas contra el Megatron de José. Bumblebee perdió un brazo, pero Megatron salió volando en pedazos. Luego nadie más se me acercó y solo me miraban raro. La única del salón que se me acerca sonriendo es Fabiola, la que tú dices que es mi prima de no sé qué tíos lejanos. Yo nunca la veo en las reuniones familiares, pero ha de ser verdad porque tiene los ojos verdes como tú, y porque cuando me mira también parece que me dijera, háblame, cuéntame qué te pasa. En la movilidad de regreso a casa me olvido un poco de todo y me la paso bien porque Walter es muy chistoso y me cuenta de cuando era arquero del Torino y se torció el dedo tapando no sé qué tiro imposible. A ratos como que lo veo medio nostálgico y me pregunto cómo habrá terminado siendo chofer de movilidad.
Aunque si quiere saber la verdad, cuando lo escucho contar sus historias y hacerme reír mientras yo juego con mi pobre y heroico Bumblebee manco, me doy cuenta de que debe ser peor convertirse en un Decepticon o en uno de esos Insecticons que no creen ni en su madre. Porque yo digo, debe ser importante creer en algo. ¿No crees, vieja? Ahora que lo he leído me ha parecido muy extraño. Parece que fue la carta de un niño un poco psicópata. Pero creo que yo fantaseaba mucho precisamente porque creo que no tenía muchos amigos en el colegio y eso me permitía, me dejaba mucho tiempo a solas con mi cerebro e imaginaba cosas como esas que terminaron convirtiéndose en cuentos. Pues, ¿no? Me daba un poco de falta ese cuento. ¿Ves? Ese es el momento en el que a uno le dan vergüenza. Pero, ¿por qué vergüenza? No sé, me pareció como muy íntimo, como ese niño que no tiene amigos y solamente le habla a su mamá mentalmente, ¿no? Pero no sé, pues, ¿qué sintieron ustedes cuando lo leí? ¿O qué les pareció? Nos dio risa. ¿Cómo? Nos dio risa. Ah, muy bien. Está A bien, mí, el humor me gusta generar humor. a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque me recordó mucho a mí de chiquito, la verdad. De agarrar un juguete que son enemigos y después pelearse hasta que uno se rompa. Eso me ha pasado a mí. Tal vez no con carritos, pero sí con otra especie de enemigos. Son Angry Birds y son unos chanchitos. No sé si conozca el juego. Sí, sí, Bueno, lo he lo que yo jugado, claro. hacía, agarraba y ¡pum! Los estrellaba hasta romperlos. Qué bueno. Gracias, Luis y Lisbeth y Aldo por sus preguntas y por esa tarde de sábado. Igualmente, Domingo. Domingo era. Espero que les vaya bien en su tarea, entonces. Y le mandan un abrazo a mi amigo Gonzalo. La verdad Muchas que esto se expandió mucho. La verdad solamente era un poco, pero fue tan interesante, tan bueno, que lo extendimos, las preguntas. Creo que solamente eran 4 4 4, pero se llevaron a tal punto que hablar con usted fue como hablar con otra persona, con un amigo. Yo lo sentí así, la verdad. Así es, así es. Creo que esa relación es lo que más me gusta generar. La gente se vuelve más cercana con las historias. Y me alegra que lo sientan así y cuando quieran pueden escribirme, hacerme otras preguntas, cuando quieran. Y si no, ya nos seguiremos conectando a través de los libros, ¿no? Ya cuando sean grandes van a comprar mis libros también. Ya tengo nuevos lectores ya. Muchas gracias, la verdad. Eso sería todo por esta entrevista. Hasta luego. Dale. Nos vemos Chao, pues. otro día que esté desocupado para hablar, porque esto fue muy bueno. Bien, gracias. Ojalá sea un día. Ustedes están en Trujillo, ¿no es cierto? No, Lima. No, ¿En Lima. dónde? En Lima. Lima, Lima. Lima. Ah, ya están en Lima. Ah, Gonzalo está dictando en Lima. ¿De qué Sí, colegio son? Santa María. Santa María de la Merced. Ah, ya. Ya, chicos, que pasen un bonito domingo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao.